esta conferencia, cuando la vi, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no solo es algo que hace psicología, creo que lo hace todo el equipo de salud y quise como un poco recopilar esas estrategias que podemos utilizar todos para acompañar a este paciente y familia al final de la vida. Pero también me gustó porque creo que vamos a hablar de familia como objeto de atención en esta última conferencia, siendo uno de los objetos de atención más importantes en la atención del paciente oncológico al final de la vida. Entonces, pues un poco aquí les traigo que el cáncer en la etapa final, pues es una etapa que puede generar de verdad emociones que son abrumadoras, que no solamente son abrumadoras para el paciente, pero pues obviamente también para los seres queridos, porque lleva a ciertas confrontaciones asociadas a la crisis de la finitud de la vida, y vemos también que nos lleva a hablar de temas que cuestan mucho trabajo de hablar, ¿no? Entonces creo que aquí la familia debería contar con un apoyo emocional de todo el equipo, pero nos lleva también al equipo de salud a generar un cuidado que sea compasivo, que los lleve a afrontar esta etapa que es tan difícil de una forma más cómoda, a través obviamente del apoyo emocional ejercido por todos en estos cuidados al final de la vida. Quisiera traerles algunas estadísticas y creo que coincido con el doctor Ardila, y me gustaron porque me muestran unos altos porcentajes de síntomas de ansiedad y de síntomas también de depresión, pero además si los comparamos con la epidemiología de los síntomas que tienen los pacientes, vamos a ver que la familia está más afectada. Entonces miren, vemos en el 85.2% porcentaje de síntomas elevados de ansiedad en los familiares. Vemos también síntomas de depresión en el 81.3%, sobre todo al aumentar la gravedad de la enfermedad, y vemos que para mí es muy importante, y es que el 85.2% de los familiares han experimentado algún síntoma de sobrecarga del cuidador, lo que nos muestra que debemos ofrecer un espacio especial para la familia, y esto es algo que me ha gustado mucho y que hemos logrado hacer en el ICAL desde la consulta externa de psicooncología, y es que la consulta externa de psicooncología tiene un espacio netamente psicoterapéutico para el familiar. Es decir, el paquete de psicología incluye psicoterapia individual, sesiones con el cuidador primario, sesiones familiares y de nuevo psicoterapia individual con el paciente. Así que, bueno, veamos algunos estudios, algunos son viejitos, y hay un estudio que yo menciono mucho y se lo menciono mucho a mis estudiantes porque siempre me ha llamado la atención, y es este estudio de Mate y colaboradores, en donde encuentran que la percepción del familiar, la mejor variable para acompañar una muerte en paz fueron las variables psicosociales. Fíjense que de pronto para los familiares en este estudio, el tener el buen control de los síntomas no fue lo más relevante fue acompañar todas esas variables psicosociales de ese paciente al final de la vida. Y en concordancia con varios estudios nos hemos dado cuenta que un factor psicosocial muy importante para los familiares es poder despedirse y poder estar en los momentos de perimuerte de ese paciente, lo que nos lleva entonces a que como equipo de salud acompañemos los momentos de perimuerte, inclusive también los momentos que corresponden al duelo de estos familiares después del fallecimiento del paciente. Bien, veamos también algunas otras cosas que a mí también me han llamado la atención y que han sido mencionadas en otras conferencias. La mencionó el doctor Ardila y también la mencionó la doctora María Adelaida, y son los problemas de comunicación en la familia y sobre todo este miedo que está asociado al hablar de la muerte. Pareciera que hablar de la muerte es desleal, pareciera que para algunas familias en Latinoamérica mencionar la muerte es llamarla. Entonces no hablamos de eso, mejor no, porque entonces si yo hablo de eso, pues yo ya estoy matando al paciente, y mencionar esta situación puede generarle un alto malestar emocional a los pacientes, sobre todo los pacientes que están recibiendo diagnósticos que
donde se ve la progresión de la enfermedad o estadios finales de la enfermedad. Así que les traje este fenómeno que es muy frecuente y que sale de ese miedo de la familia de hablar de la muerte, porque parece que si hablamos de eso entonces el paciente se muere. Inclusive en muchas ocasiones hemos encontrado en algunas interconsultas hospitalarias que el familiar dice que si le informa el diagnóstico, el paciente se muere de la tristeza que le va a dar oír el impacto de la enfermedad. Entonces esto nos lleva a este fenómeno, yo quisiera leérselos. Se produce cuando se acuerda implícita o explícitamente por parte de los profesionales y seres queridos alterar u omitir la información transmitida al enfermo relativa al diagnóstico y o pronóstico sobre la gravedad de la enfermedad de forma parcial o total, con el objetivo de protegerle del sufrimiento que pueda experimentar en un contexto habitualmente de terminalidad. Este fenómeno es frecuente en Latinoamérica y es frecuente en el hospital, lo que lleva a múltiples interconsultas a psicología para poder trabajar sobre esta comunicación y el poder abordar al paciente para que tenga el derecho a conocer la enfermedad y sobre todo pues lo que él quiera decidir sobre la misma. Entonces, aquí les traigo un par de definiciones, esta la tomé de Pilar Arranz, pero vemos que esta conspiración que es adaptativa es aquella cuando el paciente no quiere conocer el diagnóstico ni el pronóstico ya manifestado de forma abierta, que delega a algún familiar a conocer la información y a tomar decisiones. Puede salir en algún momento en donde se le informa alguna situación difícil o puede venir desde antes. Entonces aquí encontramos a ese paciente que nos dice directamente, mire doctora, yo no quiero saber, y que le digan a mi hijo que él es el que entiende y él es el que se habla con los doctores. Pero está entonces la conspiración desadaptativa, que es cuando el paciente quiere conocer su situación, pero la familia no quiere que se le proporcione. Digamos que esto es bastante frecuente, en donde los familiares, no sé si les ha pasado alguna vez, van a entrar a la habitación en la revista y hay un familiar en la puerta como un policía, que dice, por favor no le digan esto, no le digan lo otro, o cuando entramos ya a la habitación y hay alguna información en donde se habla de la amenaza en la enfermedad, pues un poquito como el muñequito que yo les tenía anteriormente, ve uno un familiar haciéndole uno así o abriéndole los ojos y demás, que obviamente genera espacios muy difíciles de comunicación y en muchas ocasiones el paciente se da cuenta. Entonces, pues un poco para traerles este impacto del complot o de la conspiración de silencio y un poco el objetivo de la intervención psicológica va dirigida a explicarle a la familia el derecho que tiene el paciente a conocer su diagnóstico y todas las implicaciones del complot del silencio que pueden ser muy malas para el paciente, porque digamos que la creencia de la familia es que van a proteger del sufrimiento y parece que hay veces el complot nos genera más sufrimiento que lo que nosotros queremos proteger. Estos son algunos ejemplos, sin embargo también vemos que el complot del silencio genera malestar en el personal de salud. Nos cuesta trabajo muchas veces el tener que enfrentar esa familia que nos pide ser prudentes con la información o cuando uno nota que de verdad ese paciente requiere esa información porque quiere tomar decisiones. Bien, este es uno de los fenómenos más frecuentes y se los mencionaba como el 85.2 de los síntomas más frecuentes de los familiares en el final de la vida y es la sobrecarga del cuidador. Así que pues les traje esta definición de estos autores, pero quería hacer como énfasis en esta, digamos, percepción de la sobrecarga objetiva y subjetiva, porque son las que generan conflictos en la familia. Es decir, está esta carga objetiva donde el cuidador que está cansado dice yo no estoy durmiendo bien, yo no estoy comiendo bien, he adelgazado, mire cómo estoy, me queda grande la ropa, ¿sí? Como que pareciera que ese tiene mayor impacto porque está teniendo digamos un fenómeno físico, pero está este cuidador que dice yo no puedo ver a mi mamá así, de verdad, para mí es insoportable ver
el tránsito de la enfermedad. Tuve una hemorragia el otro día, había mucha sangre, esto era una situación que para mí es muy difícil y pareciera que esta carga subjetiva en los familiares fuera como invalidada, ¿no? No, pero usted está durmiendo bien y está gordito, entonces por lo tanto no debería quejarse, porque el que se puede quejar es aquel que tiene esta carga física. Me parece supremamente importante tenerlo en cuenta porque ustedes lo van a identificar cuando están en la consulta externa y entra el cuidador primario con ustedes, o lo van a identificar en episodios del hospital en donde ustedes pueden ver por algunas reacciones de ese familiar que ese familiar está cansado y que requiere un espacio para trabajo psicoterapéutico. Bien, este fenómeno no es tan frecuente, gracias a Dios, pero es un fenómeno muy difícil y aquí quiero hablar un poquito de la interdisciplinariedad y creo que es frecuente en el final de la vida cuando tenemos familias con disfuncionalidad. Y este fenómeno pues, hace que el paciente sea descuidado, o sea un paciente agredido emocionalmente, o sea un paciente abandonado. Este fenómeno, digamos que nos ayuda mucho las profesionales de trabajo social a abordarlo, pero este fenómeno nos va a generar procesos de final de la vida difíciles, es decir, conflictos en el hospital, conflictos en la casa y situaciones que en ocasiones no son tan amables con el personal de salud. Así que bueno, lo traje, menos mal no es tan frecuente, pero creo que es muy importante identificarlo con tiempo para prevenirlo, sobre todo en los momentos de perimuerte en el contexto hospitalario. Bien, este es otro de los fenómenos frecuentes tanto en el paciente como en la familia. Nosotros intervenimos en 3 momentos. El primer momento es el momento del duelo anticipado, con tareas específicas ya diseñadas desde protocolos y guías de manejo. También tenemos este acompañamiento en el duelo durante la perimuerte, duelo agudo, y tenemos este duelo temprano, en donde también realizamos intervenciones específicas, generalmente con el cuidador principal. Ese cuidador principal que tuvo una buena experiencia con nosotros en el final de la vida suele ser el que pide psicoterapia para abordar algunas variables del duelo. Algunas cosas lindas que yo he trabajado en duelo temprano ha sido, por ejemplo, el viudo que vuelve a conocer una pareja y quiere rehacer su vida y que quiere trabajar algunas tareas del duelo, o aquel que quiere como volver a tener activación conductual pero le cuesta trabajo porque le hace falta a la esposa, y creo que estos fenómenos han sido bien interesantes porque son los mismos pacientes los que continúan pidiendo la psicoterapia con el equipo de psicooncología. Bueno, entonces veamos algunas estrategias de apoyo emocional y psicológico en la familia. Me gusta mucho esta foto y quiero como contextualizarla, y bueno, aquí una paciente está en su quimioterapia, pero su mamá estaba cumpliendo años ese día. Entonces yo sabía que ella estaba cumpliendo años porque la paciente me había contado cómo había diseñado como la fiesta de cumpleaños después de las inmunoglobulinas que creo que le ponen a esta paciente, y decidimos con el equipo de psicología hacerle una pequeña celebración en la sala de quimioterapia por su cumpleaños. ¿Por qué? Porque ella estaba en un día especial en donde estaba acompañando a su hija en un procedimiento médico. Es decir, la familia también es consentida por nosotros en el instituto. Bien, entonces veamos cuáles son como las principales dinámicas en la psicoterapia, en el apoyo emocional, y creo que lo primero que hacemos con familias es psicoeducar sobre el autocuidado. Y nos centramos como en estos tipos de autocuidado, todo lo que es autocuidado físico, autocuidado emocional, activación conductual, que lo vemos muy asociado a lo emocional y a lo motor, y el autocuidado espiritual y religioso, supremamente importante en las dimensiones del autocuidado de los familiares. Bueno, en este momento estamos diseñando como unas infografías y algunas guías para que el cuidador tenga todas estas herramientas del autocuidado pedido por los pacientes de la sala de quimioterapia. Bien,
Veamos entonces también que trabajamos en los espacios de psicoterapia de apoyo, ya sea en interconsultas o en consulta externa, sobre todo con familiares con pacientes que están con cáncer avanzado. Y pues muchas de las actividades que hacemos en la psicoterapia con familia están dirigidas a potenciar los recursos de la familia, prevenir el síndrome del cuidador a través del autocuidado, disminuir la vulnerabilidad, promover el manejo y la expresión de sentimientos y emociones, estabilizar canales de comunicación adecuados, y muchas veces trabajamos con el familiar en cómo preguntarle al personal médico cosas porque les da mucho miedo, pero no les da miedo porque el doctor regañe o vaya a decir algo malo, sino que hay algo mucho más difícil que decir malas noticias, eso son pues oír malas noticias, eso no es fácil. Entonces están todos estos fenómenos después de oír unas malas noticias que están asociados a la evitación, a la negación, a la desesperanza, a la preocupación ansiosa. Entonces muchas veces les enseñamos a los pacientes, a los familiares, cómo hacer las preguntas al doctor y también cómo prepararse para oír lo que uno no quiere oír. Quiero preguntarle sobre la muerte, pero no quiero que me diga que se va a morir. Bueno, pues tenemos que hablar sobre qué es lo que te da tanto miedo sobre la muerte de este familiar. A nivel espiritual, a nivel legal, a nivel económico, a nivel emocional, hay muchas situaciones que podemos conversar con los familiares. Bueno, y que creo que me gusta mucho es movilizar los recursos y habilidades de afrontamiento, entrenamiento, participación en las tareas de cuidado y decisiones terapéuticas respecto al paciente, en especial atención a la adherencia, tratamiento paliativo y control de síntomas. Y me quiero un poquito meter en tu conferencia. Muchas veces acompañamos al equipo de enfermería a poner el catéter subcutáneo, ¿no? Ya, a ver todo el proceso de educación, y en ocasiones les decimos jefe, ese de allá no te entendió porque está muerto el susto. ¿Cómo le volvemos a explicar o cómo volvemos a trabajar el que puedan poner bien el medicamento o no dañen el catéter? Y en muchas ocasiones estas últimas, digamos, necesidades están muy asociadas a la necesidad de información y formación de estos familiares que van a tener este paciente que está en un proceso de final de vida que es muy difícil de cuidar. Bien, este es uno de los productos de los estudiantes de psicología de pregrado. Nos sentimos extremadamente orgullosos y nos encanta, creo que el equipo lo ha utilizado un montón, y es cómo involucrar a niños, adolescentes, a adultos mayores en todo lo que significa comunicar malas noticias, no solo alrededor del diagnóstico, sino también alrededor de la progresión de la enfermedad, inclusive de los momentos de terminalidad. Entonces, pues aquí está el link. Intenté hacer como un código QR y me ganó la tecnología, pero entonces pues si quieren tomarle una foto. La idea es que hemos construido una página web en donde mostramos al familiar cómo comunicar las noticias a los niños, a los adolescentes, a los amigos del trabajo y a los adultos mayores, con el objetivo de favorecer esos espacios que les mencionaba yo al principio, sobre favorecer la despedida del paciente en el hospital o en otros contextos, porque no solo el paciente fallece en el hospital. Bien, aquí es otro de los temas que estamos desarrollando con el equipo de psico-oncología, que nos parece supremamente importante. Ana María expuso este tema en el simposio de Oncología Integrativa, y hemos diseñado ya ahorita una guía de manejo para aprenderlo a identificar, y sobre todo qué intervenciones psicológicas pueden ir de acuerdo a las necesidades espirituales de los familiares. Y bueno, estamos trabajando en 3 tipos de necesidades, que son las necesidades interpersonales, intrapersonales, transpersonales y religiosas, que son supremamente frecuentes en los procesos de final de vida en la familia. Y no sé si les traje un ejemplo de cómo podemos trabajar una necesidad
interpersonal de la familia que está asociado al final de la vida, es decir, esta necesidad que ustedes van a encontrar cuando acompañen familiares familiares de pacientes al final de la vida, que uno ve que tiene una alta necesidad de hablar de la biografía del paciente. No sé si les ha pasado, como miren, él era un excelente alumno, tuvo una novia churrísima, se casó con esta, tuvo tal, y entonces uno ve que la familia tiene necesidad de hablar de esto. Pero entonces tenemos que buscar la manera, no solo de hablarlo, sino también de buscar otros espacios en donde ese familiar pueda acompañar este proceso. Este fue un ejercicio muy lindo que se hizo en un proceso de sedación paliativa, y recuerdo que a la hija le costaba mucho trabajo entender que la mamá no pudiera hablar con ella y quería hablarle de su biografía. Entonces hicimos en el closet de una de las habitaciones del ICAL esta situación de fotos. Si ustedes se dan cuenta, es una situación biográfica. Una es la historia de la mamá, otra es la historia de ella, y luego como una historia que se relacionan entre ellas dos. Bien, esto también que requiere mucho tiempo, paciencia, creatividad, que hace que estas intervenciones sean potentes para familiares al final de la vida. Bien, este es uno de los temas que me gusta mucho, y es el buscar el mejor ajuste a la terminalidad. Nosotros tenemos una escala que mide el ajuste a la terminalidad en el paciente y en la familia. Digamos que buscamos que el familiar tenga buenos procesos de ajuste, pero también a través de la gestión emocional de este familiar. Entonces, estas son algunas de las intervenciones que realizamos. Promover espacios para hablar de los deseos del paciente sobre sus cuidados en el final de la vida, y en este caso todos estamos entrenados en el documento de voluntad anticipada, y no solamente nosotros hablamos de estas decisiones, sino que en muchas ocasiones promovemos la consulta externa con el Servicio de Bioética y Humanismo, promover comunicación efectiva con el personal de salud, realizar ejercicios de conciencia emocional de los cuidadores y familia. Es súper importante preguntar qué sienten. No necesariamente todo el mundo está triste o todo el mundo está en un proceso de duelo anticipado. Hay gente que está brava. Yo recuerdo alguna hija decirme: estoy furiosa, estoy brava con la vida, tengo rabia con el doctor tal, siento que esto es tan injusto. Y en ocasiones hay que recoger estas emociones y gestionarlas, y que se identifiquen para poderlas abordar, porque no podemos pues suponer que siempre las emociones van a ser de tristeza o de ansiedad en los familiares al final de la vida. Psicoeducar en el duelo y las tareas del duelo anticipado, trabajar en cómo comunicar a niños y adultos mayores la fase de terminalidad del paciente y duelo y proyecto de vida, y hacerlos partícipes. Nosotros, si el niño quiere o el adulto mayor también, vienen a acompañar los procesos de perimuerte, obviamente acompañados del equipo de psico-oncología, y obviamente también en espacios que sean cómodos y confortables para estos familiares. Educar y explicar sobre los objetivos de los cuidados paliativos al final de la vida, sedación paliativa y las diferencias sobre esta utilidad, y la eutanasia. Y les traje este cuadrito, no lo voy a explicar, creo que lo hemos hablado durante todo el simposio, sino que este es un cuadrito que yo les enseño a mis estudiantes, en donde podemos tenerlo en la batica, no lo vamos aprendiendo, y vamos enseñando también cuáles son los objetivos de estos fenómenos al final de la vida. Bueno, ¿qué más hacemos? El doctor Ardila lo mencionó. Hacemos terapias de la dignidad, hacemos terapias narrativas, hacemos terapias centradas en el sentido de la vida, tanto al paciente como a la familia. Estos son algunos ejemplos de lo que hemos hecho. Recuerdo mucho esta reunión familiar que tenía como una combinación de santos óleos, no sé si alcanzan a ver al sacerdote atrás, y era como una actividad que la paciente quería hacer como combinada. Ella lo llamó la fiesta de la vida / cura con santos óleos. Entonces eso me pareció interesante.
Esto era una actividad que hacíamos antes de la pandemia, durante la pandemia lo continuamos haciendo con KN95 y ahora pues hemos vuelto a retomar estas actividades con muchos familiares acompañando a los pacientes al final de la vida. Y este último es un video espectacular que hicimos con un paciente y su hija como una actividad de terapia de dignidad. Está asociado al legado y está asociado además a esto que este papá quería que la niña se acordara de él más adelante. Bien, esta es otra de las cosas que me encantan. Creo que desde que llegó el equipo de musicoterapia LICAL, creo que el equipo de psicooncología encontró una manera diferente de trabajar las tareas del duelo anticipado, ya que la música abre muchos canales emocionales que no necesariamente abre solo la psicoterapia. Así que nos hemos unido con Rafa y Andrés en realizar algunas actividades en conjunto. Si ustedes ven una de las fotos, estoy yo allí con Rafa cantando, lo hago muy mal, así que es mejor que yo no vaya, me piden así como chito, en fin, pero hemos logrado actividades de composición muy chéveres en estos familiares que tienen miedo de expresar emociones y muchas veces este paciente coge una canción que es la canción preferida de su mamá y resulta que hace una composición de lo que él le quiere cantar, ¿no? Y lo prepara junto con el equipo y hemos logrado unas actividades muy interesantes, inclusive Ana María y yo tenemos un chat exclusivo que dice musicoterapia, psicología, nos hemos inventado inclusive algunos modelos de intervención con niños, con las actividades de musicoterapia, para hacer activación con la respiración a través de la música, así que creo que es un gran recurso en el acompañamiento emocional de las familias de pacientes que están al final de la vida. Bueno, también tenemos psicoterapias dirigidas a niños y adolescentes. Traje estas dos fotos y esta es una foto que por cierto conecta con lo que hablaba la doctora María Adelaida de los hermanos y conecta también con estos recursos con los que cuenta Fundación Santa Fe para trabajar los tableros de educación. Y bueno, las enfermeras acá me darán cátedra de cómo se maneja este tablero, pero yo en muchas ocasiones cojo ese tablero para hacer tareas del duelo anticipado. Entonces uno de los tableros muestra cómo trabajé con un hermano de un niño que estaba en el final de la vida para poderlo vincular en los procesos de despedida. Entonces empezamos a vincularlo, el que viniera al hospital y le dejara todos los días un mensaje diferente. Entonces, pues, esto quiero también aclarar que es muy importante el acompañamiento del psicooncólogo en estos episodios, digamos, de tareas del duelo anticipado, y ya cuando se ha entrenado un poquito a la familia, ya podemos dejar que estas actividades se realicen, digamos, de forma autónoma. Y la otra es pues un ejercicio de plastilina, fue muy lindo, lo hicimos en la terraza del ICAL con unos gemelos, recuerdo mucho esa actividad, y pues el producto me parece maravilloso, entonces siempre lo traigo en las fotos. Bien, también quiero contarles que algo que hace mucho el equipo de psicooncología es generar guías de manejo, nos gusta trabajar bajo la evidencia, entonces tenemos una guía diseñada para involucrar a los niños en el proceso de duelo de familiares y cuidadores, y también desarrollamos muchas infografías que nos ayudan mucho con estas, digamos, consultas, donde el paciente necesita como un chismosito para hacer las actividades de duelo en casa. Un poco para terminar, me acuerdo mucho que lo consultaba le dije, ¿será que muestro estas cosas? Porque son estas cosas las que me demuestran a mí que esta intervención fue buena. Y este es un mensaje viejito que me llega de la hija de un paciente. Esta paciente decide fallecer en la casa y yo continúo haciéndole psicoterapia a esta chica. Y me llega este mensaje porque yo no sabía en qué momento podría fallecer su mamá, y pues no lo voy a leer, se los comparto, pero un poco lo que yo veo aquí es que el agradecimiento es muy importante
como una actividad emocional para los familiares, pero para nosotros es un gran componente de satisfacción por compasión. O sea, yo cuando leo estos mensajes, digo, lo que yo hago me gusta, lo que yo hago es humano, es compasivo y deberíamos hacerlos muchas personas que pudiéramos acompañar a los familiares en estos momentos tan difíciles. Y creo que lo que más me gusta es la foto, de la cual tengo permiso, porque es esta foto de una conexión afectiva entre mamá e hija, ¿no? En donde pues ella trae lo que significó para ella acompañar a mamá en ese momento. Este es otro mensaje, estos son los más frecuentes, en donde pues, nos agradecen a todo el equipo y creo que es lindo. Yo suelo mandárselos en el chat de cuidado paliativo, como me llegó este mensaje de tal persona para ustedes y demás. Pero no solo nos agradecen a nosotros, nos agradecen a todo el equipo de salud en los pisos en donde suelen estar los pacientes y creo que estos mensajes son poderosos y devuelven de nuevo lo que les digo de esta satisfacción por compasión al acompañar a las familias en estos procesos del final de la vida. Ya para pues, terminar, les voy a, si no estoy mal, les voy a dejar esta frase. Esta frase la dicen mis pacientes con mucha frecuencia y es: esto es difícil, acompañar a esta persona que amo en el transitar del final de la vida, no es chévere, no es fácil, tuve que ver cosas que me impactan, pero sigue siendo un honor. Entonces los dejo con esta frasecita de uno de los mayores honores de la vida es cuidar de aquellos que una vez nos cuidaron pues, de nosotros, y creo que también es un honor para nosotros que estas familias nos permitan acompañarlos en estos fenómenos emocionales tan difíciles. Y bueno, mil gracias por el simposio de hoy y gracias.